Pero ¿qué hacen representantes y senadores de Córdoba saboteando el gobierno de un cordobés para ver si son reelegidos desde la oposición, tirándose las posibilidades de una revolución productiva en el Caribe colombiano? Aquí hay que repensar esto, querido presidente, y hoy en nombre de los cordobeses y los caribeños, hoy tenemos GESELCA. Genera energía gracias al carbón 420 megas, una empresa 99% pública que ni siquiera el gerente ha tenido la dignidad de venir al departamento a ver cómo ayuda a transformar el departamento de Córdoba. Con el proyecto La Unión y el proyecto La Mata, ubicado en La Gloria, departamento del Cesar, aportamos 245 megavatios instalados en Colombia. Con más de 25.000 megavatios, 200 proyectos en desarrollo en 13 países, Celestra se ha consolidado como un líder global en energías limpias. Hay muchas mujeres cabeza de hogar que encontraron en la construcción de este parque su primer empleo, su primera forma y su primera vocación de salir de pronto de esa visión que tenían del hogar, de ser madre solamente de quehaceres del oficio. Quiero contarle, presidente, que este proyecto se suma ya a los 42 proyectos, parques renovables que han entrado en funcionamiento en nuestro país en el último año. Y se suma a la meta que nos hemos propuesto como gobierno nacional de los 6 gigavatios de energía renovable para transformar nuestra matriz energética. Eso pasa con la generación eléctrica y lo pagan absolutamente todas y todos los colombianos, exagerando el precio en 4 o 5 veces más que sus costos. Es una empresa que genera energía privada. Bienvenida a la empresa privada. Bienvenida a toda la empresa privada. Pero ¿de qué le sirve, querido presidente, a nuestro departamento una generación de energía que se comercializa y luego termina el usuario pagándola a 1.500 pesos, 1.600 pesos? Y la energía más ineficiente, que es la más cara, y aquí empieza a aparecer los 1.500, se llama gas. Y gas importado, aunque el importador, están diciendo en la prensa que vamos a importar gas, es carreta. Nosotros estamos importando gas hace años. Lo que pasa es que el importador del gas es el dueño del medio que dice que vamos a importar gas. Entonces nos confunde. Varias cosas parecen quedar claras después de este evento en el que el presidente inaugura un complejo de 220.960 paneles solares con capacidad para generar 100 megavatios de la multinacional Celestra, que por lo visto tiene claro para dónde va el negocio de la energía en el mundo y que invertir en Colombia es una excelente idea, tarea que deberían estar haciendo otras empresas colombianas, pero por estar jugando a llevarle la contraria al presidente y esperar a ver en qué momento se cae, pues se están sacando del negocio. Pero no solo ellos, de hecho, el presidente nuevamente cuestiona la falta de acción de muchos alcaldes, no solamente de las grandes ciudades, sino también de ciudades pequeñas, al igual que los gobernadores, que nada que aterrizan en hacer granjas solares para bajar los costos y de paso la tarifa de los usuarios. Que seguramente están enfrentando mis compañeros de panel hoy, y es que el presidente de la República fue alcalde de Bogotá y parte de su gabinete fue gabinete en Bogotá. Entonces, hay cosas que ellos quisieron hacer que no pudieron y que ahora quieren hacer desde la presidencia cuando no les corresponden porque ya están en otro nivel. Donde tiene pues, los gobernantes cercanos y los no cercanos. Entonces yo estoy en la columna de los no cercanos. No tengo ninguna posibilidad de estar cercano. Entonces yo ya, por ejemplo en Cartagena ya no estamos pendientes si el presidente me va a llamar o no me va a llamar porque ya no lo va a hacer. Hoy en Colombia no hay paz total. Lo que hay es una entrega total del territorio a las estructuras criminales. Por otro lado, el presidente explicó las razones por las cuales la energía en Colombia es tan costosa y cómo desde hace varias décadas montaron ese negocio para que los intermediarios se quedaran con la tajada más grande del pastel y que lo blindaron para que ni el mismo presidente pueda cambiar ese modelo que favorece a unos pocos.
Y entre tantas cosas que pasaron, hubo una que sin duda llamó la atención poderosamente, y es el cuestionamiento que Petro le hace a la bancada costeña en el Senado, que en vez de estar apoyando los proyectos de su paisano, que quiere ayudar a la mayoría de la gente y en especial a los pobres, pues están haciendo todo lo posible para que las cosas sigan bajo el dominio de los grupos económicos. Desde luego no son todos, pero ya sabemos que en Colombia hay unos políticos que francamente actúan como enemigos del pueblo. Aquí los detalles de lo que pasó en el evento. En general se considera en el mundo que la energía eléctrica que deviene del agua es limpia. No es completamente limpia en realidad. Los mantos de vegetación que quedan en el fondo, que se pudren allí bajo el agua durante mucho tiempo, generan metano. El gas metano es 23 veces más poderoso en calentar el planeta que el dióxido de carbono, que es por donde se mide este tema del calentamiento global CO2, que hasta ahora estamos empezando a manejar ya no en dólares, sino en CO2, las unidades de cualquier proyecto económico, porque toca así. El empresario privado obviamente tiene que medirlo en pesos, en dólares, en euros, dependiendo de su actividad. Pero la sociedad y el Estado tienen que empezar a medir los proyectos, no es en dólares, sino en CO2. Cuánto emite o cuánto no emite o cuánto absorbe del CO2 atmosférico, porque en esto se nos va la vida. No se nos va el futuro empresarial o de la persona que trabaja en una empresa, su futuro personal, sino aquí se nos va la vida y entonces las cuentas son diferentes. De esto hablé ahora en Naciones Unidas, de esto he hablado cada vez que estoy fuera del país. Este es el principal eje estructurante de la política internacional de Colombia en este gobierno. De esto es que hablamos, porque creo, estoy absolutamente convencido que el futuro de Colombia se centra alrededor de su gran posición, su gran potencialidad frente a las energías limpias. Y es mi debate de todos los días con quienes se amarran a lo conservador, que son muchos lamentablemente en Colombia. No me refiero al partido, sino al statu quo, para ponerle ese nombre. Ministro, ¿qué significa statu quo? El estado quieto, sería nuestro idioma, ¿cierto? La quietud del estado de cosas que nos ha amarrado es al carbón, al petróleo y en Córdoba al gas. Que no se puede continuar. Y ese es el gran conflicto. No se puede continuar con las energías fósiles porque ellas, al estar constituidas de este elemento químico que se llama carbono, pues arroja en fusión con el oxígeno el CO2 a la atmósfera y produce el calentamiento global, del cual ya somos víctimas en toda Colombia. Y repetitivamente. Entonces, las energías limpias, si son un potencial para Colombia, entonces tenemos una oportunidad en la transición económica que ya está desarrollando el mundo. ¿Qué tan rápido nos vinculemos o no depende de nuestra voluntad política? No es ni siquiera, nos están esperando. No es que tenemos que pensar a ver si sí, no, nos están esperando. Y aquí los intereses del statu quo no dejan avanzar. Y esos están en leyes, esos están en normas, esos están en gremios, esos están, que es lo que más me preocupa, al interior del mismo Ministerio de Minas y Energía y sus entidades adscritas. Entonces, el gobernador ha planteado aquí una discusión que me parece que es pertinente, ¿cierto?
¿Y qué sacamos los cordobeses viendo las cordobesas inaugurando estos granjas, que son aquí 230 hectáreas de esto mismo? Si esa energía se conecta al cable que va para Bogotá, para Medellín primero que todo, que es la red nacional, la ley de conducción, de distribución, de transmisión eléctrica nacional, sistema de conexión eléctrico nacional. ¿De qué les sirve a ustedes, los cordobeses y las cordobesas que están aquí presentes? Pues de acuerdo a las actuales normas que no se han cambiado, de nada. Entonces esto hay que empezar a mirarlo con franqueza. De nada. ¿Por qué? Porque la empresa distribuidora de energía eléctrica en Córdoba, que es Afinia, desde unos años para acá, eso ha variado en el tiempo, les vende a ustedes la energía, no es comprada de aquí. Ella hace sus compras allá en la bolsa o por contratos, ¿cierto? XN, que ahora entró a controlar el ministro, debe controlarla porque ahora es de ISA. Por fin pudimos cambiar el gerente de ISA, no querían que lo cambiáramos, pero todo esto tiene que ver con esto. Entonces en XN hacen un mercado de la energía y venden, dizque por libre competencia, pero es mentiras. Y entonces allá va y compra, y entonces a cómo compra el kilovatio hora le suma la transmisión, le suma la distribución, le suma la comercialización, y ahí le llega al ciudadano en la casa de la granja. Y ya le llega, según un gobernador en Puerto Libertador, ¿dónde? En Puerto Libertador, a 1.500 kilovatios hora. Urrá produce a 220 kilovatios hora. La generadora, cerca. Y aquí no tengo razón aún, pero más o menos cerca a eso. ¿Cuánto? No te oí. 200, un poquito más, 220. O sea, más o menos la energía solar es tan barata como la energía que proviene de hidroeléctricas. He aquí la ventajota que estamos desperdiciando. Porque el sol aquí lo tenemos. El sol aquí lo tenemos por todas partes. Y si vamos hacia la Guajira más, entonces ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué aquí se puede generar 220 kilovatios horas al pie de Montería? Pero si llega a un barrio de Montería el recibo viene en 1.500 kilovatios hora. ¿Por qué? Tiene que ver con las normas. Y en esto los empresarios de Celestra tienen que hacer ahí una corrección mental. Pero tiene que ver con las normas de Colombia, con la fórmula que la Comisión Reguladora de Energía y Gas estableció en el año 94, 1994, que no han cambiado. Esa fórmula lo que dice es que el generador eléctrico pondrá su precio en bolsa de acuerdo al más ineficiente. Y la energía más ineficiente, que es la más cara, y aquí empieza a aparecer los 1.500, se llama gas. Y gas importado, aunque el importador, están diciendo en la prensa que vamos a importar gas, es carreta. Nosotros estamos importando gas hace años. Lo que pasa es que el importador del gas es el dueño del medio que dice que vamos a importar gas. Entonces nos confunde. Nosotros estamos importando gas por Barranquilla hace años. Y ese precio viene con los costos del gas internacional y es el más alto de todos los energéticos que consumimos. Dicen que ya a través de un movimiento especulativo en Colombia, el gas colombiano está saliendo más alto, más precio que el gas importado, lo cual pues realmente es un robo.
Porque ¿cómo va a salir el gas colombiano más caro que el que importamos? Si está aquí. Bien, entonces, el precio kilovatio hora de Urrá lo venden al precio del gas. Si el precio del gas está a 1.500 pesos kilovatio hora en sequía, porque se aprovechan de las condiciones climatológicas, entonces a Urrá que le sale a 220 vende a 1.000 o algo cercano a 1.000. Imagínense la ganancia. Para cualquiera de ustedes que tenga ganado o algo, imagínense si sus costos son 220 pero vende a 1.000. La libra de carne, supongamos que cuesta el kilo de carne 220 centavos con conseguirlo del pasto, del agua, de las vacunas de la vaca, pero se vende a 1.000, entonces está ganando 800 pesos por kilo. Ese se vuelve rico en un 2x3, solo que aquí no es con carne y eso no pasa con la carne, al contrario, eso pasa con la generación eléctrica y lo pagan absolutamente todas y todos los colombianos, exagerando el precio en 4 o 5 veces más que sus costos. A eso no se le llama ganancia. Para ser elegantes en teoría económica, eso se le llama ganancia extraordinaria y mis profesores me enseñaron que eso se le denomina una renta. Se produce porque hay un monopolio sobre la generación eléctrica, es decir, un club. Un club que impone el precio y el Estado, en vez de regularlo, en vez de mitigarlo, en vez de pararlo, se ha arrodillado a este tipo de monopolio y le presta sendos favores y no hace nada por la ciudadanía. Entonces, este es el primer problema de por qué. Entonces en Puerto Libertador el kilovatio hora vale 1.500 y el pueblo enseguida, que es antioqueño, vale 800. No es porque la energía sea diferente, es porque los distribuidores son diferentes y uno paga por generación eléctrica menos que el otro. Ahora pregunta, si los precios de la energía eléctrica en la costa Caribe son los más caros de Colombia y de América, ahí surgen muchas preguntas. ¿Por qué si tenemos tanto sol? Alguien se está equivocando. ¿Por qué si tenemos tanto sol? Segundo, con esos precios, ¿cómo se puede desarrollar la industria en la costa Caribe? Cualquier cosa que hagamos sale más caro que lo que se vende en Panamá o en Miami, etcétera, porque los costos, no es que la mano de obra sea costosa, como dice la extrema derecha, la mano de obra la tienen como esclavo. No, es que los costos de renta financieros y eléctricos son tan elevados que el precio para cualquier mercancía que se haga con esas materias primas sale muy costoso. Y ahí hay un atraso económico que entonces se mide en cantidad de puestos que no hay, en gente joven que está por ahí caminando las calles o se tiene que ir, o pobreza y pobreza y pobreza, cuando tenemos la riqueza aquí mismo, solo que no la usamos. Y no la usamos porque no se puede usar, porque la norma... Eso es como cuando ustedes saben la historia de la cerveza y la chicha. El pueblo andino, y yo creo que el caribeño, eso hay que investigarlo, descendiente de los indígenas, usaba como alcohol para las fiestas la chicha, el maíz fermentado. Y eso no se veía moderno, daba el mismo efecto, quizás, no sé, ya hace tiempo no tomo chicha, ahora nos vamos a tomar unas chichas por ahí, la Perseverancia en Bogotá. Pero entró la cerveza que venía de Europa, lo entraron unos alemanes, Kopp, familia Kopp en Barranquilla, le echaban el ojo a la familia alemana, ocurrió un insuceso con los alemanes, los nazis se tomaron el poder allá y aquí entonces dijeron vamos a quitarle los bienes
a los alemanes. Ahí sí no dijeron, uy, ese Petro va a expropiar, no. Expropiaron a los alemanes y se quedaron con sus cervecerías y ahí apareció Bavaria y entonces empezó una propaganda, eso apareció en Barranquilla, empezó una propaganda en afiches porque no había televisión, que la chicha era mala y que lo que había que tomar era cerveza. Así, no tome chicha, o sea, bruto, no vaya a enfermarse, la chicha enferma, la chicha mata y terminamos abandonando la chicha para hacer el gran negocio a los que son los dueños de la cerveza, punto. ¿Por qué? Estamos haciendo lo mismo con la energía eléctrica. Tenemos el sol y no lo aprovechamos. Pues si no lo tuviéramos, pues ya me dirían, pero lo tenemos. ¿Por qué no lo aprovechamos? Porque la fórmula de la CREC no lo permite, sino hasta hace muy poco. ¿Cierto? Y es por eso que usted va a inaugurar conmigo la granja de Tierra Alta, que ¿cuánto produce? 1 mega. Entonces aquí mis compañeros funcionarios del Ministerio de Minas, digamos, sí, sé que por presión del presidente, entonces ya vamos a producir 1 mega. Pero si podemos producir 100, ¿por qué es 1 mega y no 100? Pregunto. Porque al pueblo se le da lo chiquitico y lo grande es para los grandes negocios. No es una mentalidad de statu quo y reaccionaria la que tenemos cuando le damos al pueblo la posibilidad de que tenga 1. Hoy tiene 0, pero le damos la posibilidad de que tenga 1 y no 100, que se podría. ¿Qué lo impide? La plata, pues la plata la tiene la nación, el departamento, el municipio, nos podemos conjugar, son 200 millones de dólares, esto lo hicieron los chinos. ¿Por qué no lo hacemos? De tal manera que el cable no se pegue a la red eléctrica nacional, sino que se vaya a las redes de Montería y tenemos energía para toda Montería barata. O sea, 220 pesos kilovatio hora más la llevada, más otras cosas, pero comparado a 1.500. Yo le diría, esto que parece tan fácil es que no se puede por las normas, porque las normas las han hecho los que sí se ganan el paquetazo al producir a 100, 150 kilovatios hora y a venderlo a 1.500. Son muy poderosos, claro. Pero yo iría, incluso le propondría a la empresa, estudiarlo porque no es esta la oportunidad para eso, y por qué no pensamos en suministrar de una vez la energía a Montería y vemos, ¿cierto?, una ciudad media y vemos si rebajamos radicalmente los precios del kilovatio hora de energía eléctrica al consumidor, a la gente. Yo creo que se puede con las normas de hoy, pero propondría ese esfuerzo. Si no se puede, pues no es, ya lo haremos de otra manera, pero podríamos demostrar que se puede. Y estas granjas se podrían hacer en cada ciudad intermedia del Caribe, varias en las más grandes ciudades y mucho más pequeñas pues, en los pueblos y caseríos, y nadie quedaría sujeto a un sistema de expoliación como el que se ha montado alrededor de los grandes generadores y distribuidores de energía eléctrica en Colombia. Ni nadie nos podría decir es que se va a acabar el gas, que se va a acabar. Si la energía eléctrica es barata, la cocina con gas sale más cara que eléctrica. Que es lo que hay que lograr, en mi opinión. O el carro con gas que hay, sale más caro que si se enchufa y es un carro eléctrico.
Y entonces comenzaríamos el verdadero proceso de transición energética que nos reclama el mundo, porque para esto ¿para qué? Pues no solo para que sea barato, sino para que no irradie CO2 a la atmósfera y no agravemos las condiciones de la crisis climática que ya somos víctimas de ella. Entonces, ministro, no se trata de una. Por favor, no más de eso. Una la pone un señor finquero, puede ponerlo en su casa si quiere. Si esto vale 230 megavatios, mire la revolución en la mente de un ganadero cordobés. ¿Cuántas vacas le cabe al ganadero en 220 hectáreas? ¿Cuántas vacas? 500 vacas. Bien ahí, bien gordas. 500 vacas. ¿Cuánto sacará de las 500 vacas en un año de utilidad? Si yo le lleno esto, no de vacas, porque las vacas no podrían estar propiamente ahí, sino estos paneles solares, ¿cuánto de utilidad se genera al año? Que no sé si me vaya a dar usted la cifra. Pues es muchísimo más que las vacas. Entonces aquí estamos aprendiendo que la tierra se puede usar de maneras diferentes y mucho más rentables, con riqueza en Córdoba. Porque la utilidad obviamente aquí se puede ir a Estocolmo. Pero ¿y por qué no se queda en Montería? O en los pueblos, en mi pueblo de Ciénaga de Oro, ¿por qué no? Si esto podría ser democratizado, como denomino yo, la generación eléctrica en Colombia, para que tengamos una energía más barata, y una energía más barata y limpia, no solo es más riqueza para el pueblo colombiano, sino que atrae las inversiones extranjeras, productivas, no especulativas, porque el que quiera producir algo con 0 emisiones de carbono o muy bajas, que se venden en el mundo cada vez más, pues tiene que venir a un país que tenga su energía limpia. Y puede ponerle la marca 0 emisiones de CO2, y eso se vende aquí y en Cafarnaúm. Entonces los señores del aluminio verde que quieren ponerse cerca a Tolú, etcétera, etcétera, etcétera. Hacer paneles solares en Colombia, que es uno de nuestros objetivos, que no se puede quedar en la retórica, como dice el alcalde de Bogotá, sino la empresa de Neque, lugar del Caribe. Si tenemos los paneles solares, se nos cambia la arquitectura. El techo de palma empieza a verse del pasado. Y nuestras tejas de asbesto y zinc, que son la mayoría, cambian. Cada casa puede ser generadora de energía eléctrica. Cada municipio puede ser generador de energía eléctrica. Puede aparecer la empresa municipal de energía eléctrica de Planeta Rica. Y eso debe garantizarlo la norma, puede generar la energía eléctrica, distribuirla y poner los contadores de doble entrada. ¿Saben para qué son los contadores de doble entrada? Porque si yo tengo mi techo de paneles solares y no uso mucha energía, puedo vender esa energía a la red. Y el contador no me mide solamente cuánto entra para cobrarme, sino cuánto sale también para venderles. Entonces tenemos un cambio completo en el mercado de la energía eléctrica en Colombia, y a favor de la gente y a favor del presente y del futuro, en donde Colombia puede ser una potencia mundial. El ministerio tiene que seguir rápidamente las decisiones políticas en normas, porque si nosotros hablamos de las decisiones políticas, pero las normas no cambian, pues la gente empieza a sentirse como que el presidente dice una vaina, pero aquí está pasando otra. Inaugura una granja solar junto a Montería, de energía muy barata y limpia, pero el usuario allá en Montería no recibe ni un peso de beneficio. Y eso no puede ser, porque además la paz social implica que las comunidades se beneficien de esto y no sea simplemente una utilización de su suelo y sus ventajas,
sin beneficio de la comunidad local. Las comunidades locales podrían ser incluso socias de los proyectos, como tratamos de hacer en La Guajira. Entonces, en Tierra Alta no puede ser una mega. Y de aquí a que inauguremos el de Tierra Alta, espero que haya cambiado la norma de autogeneración en la CREG, que no debe poner límites a la autogeneración. En la autogeneración no puede haber cobro de distribución sino mínimo y de comercialización menos, porque el dueño de la energía es el mismo distribuidor y comercializador, porque es su casa, o es su fábrica, o es su municipio. Podríamos tener 1.100 comunidades energéticas ya en Colombia solo a escala municipal. Si nosotros no abrimos las normas a esto, no hay revolución. Y esto es una revolución. Y no es tecnológica, es de la manera como nos relacionamos. El pueblo costeño ha sido esclavo de unas generadoras, distribuidoras de energía. Ahora puede liberarse. Y en mi gobierno el pueblo costeño tiene que liberarse de las generadoras y distribuidoras de energía eléctrica. ¿Cómo? GESELCA. Sí, pero yo le propongo otra cosa al gobernador. En eso tiene también razón. Son empresas, URRA y GESELCA y otras, acabo de ver la del Huila, son propiedad de la nación. Las administra Minhacienda. A veces las reparten a políticos. Estas hacen un mercado de intermediación, venden el kilovatio hora barato, 220 pesos kilovatio hora, se lo venden no a la gente, sino una X empresa aparece, una empresa, ¿cómo la podemos llamar? La empresa X aparece y compra 220 y va y vende a la distribuidora a 880, Aires o Afinia. Y ya la otra cobra ganancia y ya está vendiendo a 1000 kilovatios hora. ¿Quiénes son esos intermediarios? ¿Por qué existen? ¿Qué ley los creó? ¿Por qué ustedes a través de la CREG están permitiendo esos intermediarios? Eso debería ya prohibirse de inmediato. No debe haber intermediarios entre las compras, entre generadores, distribuidores y comerciantes. Para eso están constituidas. ¿Por qué hay otros? ¿De dónde salen? ¿Qué políticos lo manejan? ¿Por qué se quedan con el jugo de la intermediación, que ni es del generador, ni es del distribuidor, ni es del usuario? Estamos aquí engordando unos ricos muy ricos con la plata de toda la gente innecesariamente. Aquí en Córdoba hay de ese tipo de intermediarios. Eso es una decisión inmediata, ministro. De una vez se acaba la intermediación en los mercados de la energía eléctrica en Colombia. Pero hay una segunda, gobernador. Y es que muy bonito este gobierno trayendo aquí hechos y hechos y hechos. Por ejemplo, el Megadata Center de Inteligencia Artificial en Barranquilla. Esto ya no es hablar de una mega ni de 100. Esto es hablar de 20 gigas en su máxima expresión. 20 gigas es lo que tiene Colombia instalado para toda Colombia. Duplicar nuestra fuente de energía para meterla en una cosa que es más o menos de este tamaño, de edificios de computadores con nodos de la información mundial que se retransmiten en forma de inteligencia artificial a través de la fibra óptica submarina. Las 20 gigas van dentro de la fibra óptica en forma de información. Es como despertar toda la energía de Colombia en Barranquilla. ¿Cuántos miles de millones de dólares ingresarán?
utilidades de Ecopetrol, sí, de la empresa que entre de socia, sí. Pero ¿y qué esta irradiación de toda esta nueva industrialización en el Caribe colombiano, usando sus puertos, usando las posibilidades que habría que transformar de matemáticas en los colegios, etcétera? Sí. Pero la bancada política del Caribe colombiano está ayudando a este gobierno a realizar esto. ¿Nos están ayudando o nos están saboteando? Pregunta política que obviamente no es para discutirla aquí. Pero ¿qué hacen representantes y senadores de Córdoba saboteando el gobierno de un cordobés para ver si son reelegidos desde la oposición, tirándose las posibilidades de una revolución productiva en el Caribe colombiano? ¿Qué hacen? Por no hablar de los barranquilleros, que es donde más beneficiaría. Si yo llego, el Canal de Panamá se queda en pañales. El Canal de Panamá es una obra del siglo XIX. Sirvió su momento, lástima que nos lo hayan robado por 13 millones de dólares que se robaron a su vez. Se volvieron ricos nuestros oligarcas. Pero, digamos, eso es siglo XIX. Si la producción hoy no va en contenedor, sino va a través de la fibra óptica, nosotros ya tenemos un Canal de Panamá en Barranquilla, que puede incluso hasta tener más valor que los contenedores que van en los barcos. Y si eso es lo que este gobierno está trayendo, ¿por qué la bancada política del Caribe se está oponiendo al gobierno nacional? ¿Queremos volver al pasado a vivir de las regalías del carbón y del CBY que daba el carbón? ¿O queremos pasar a la economía del siglo XXI y ser región vanguardia de Colombia? Pues los señores del Valle de Aburrá no me quieren por eso. Están en su razón, porque dicen cómo es que entonces ahora la inversión va para las regiones y no para el Valle o para Bogotá. Tienen razón. Pero es que yo creo que centralistamente nosotros estamos desperdiciando nuestra oportunidad de desarrollo real en el siglo XXI. Y eso me lleva a mirar a Buenaventura y a Cali, y al periodista no le gustó que hablara de Cali, y a Barranquilla, y a La Guajira, etcétera. Pero ¿dónde está la bancada política del Caribe? ¿Por qué no está aquí ayudándonos? Si lo que estamos haciendo es que el Caribe sea vanguardia económica de Colombia. Dejo ahí los puntos suspensivos. Y bueno, hemos aprovechado esta reunión para abrir los temas de discusión que me parecen pertinentes. Porque Lestra, en sequías, esto no es siempre, estamos saliendo, parece, de una sequía, parece. La oportunidad de decir que se apagó el país no va a llegar, pero podría pegarse al mecanismo al statu quo y entonces decir, si en la bolsa me compran a 1.000, ¿por qué no vendo a 1.000 en vez de 220? Business, inmediato y rápido. Pero yo los invito a que lo pensemos más en el largo plazo, más de manera sostenible, como dicen ahora, sostenible, porque la especulación no es sostenible. Por ejemplo, veamos si es posible vender esta energía a Montería. Veamos los efectos. Eso es en la práctica. Veamos entonces si podemos cambiar normas y hacer 2 grupos, que fue lo que yo propuse en el Congreso de lo General, a Colgen. 2 grupos, energías fósiles aquí, carbón, ACPM, ACPM y gas importado nacional, y ahí se fija un precio. Y energías limpias aquí, agua, termo cuando tengamos, y solar y eólica, y aquí otro precio. Y no se junta un precio con el otro, sino hay 2 precios techo. 2 precios techo consultando los costos promedio de cada grupo de generadoras. El alto
debe irse extinguiendo en el tiempo. No nos sirve. Son ineficientes. Hay una transición, ayudémoslos a que haya la transición. El bajo es lo que tiene que volverse el 100% de Colombia y lo que les dije a Colgen, y exportar. Por tanto, no interesa, compañero de la UME, que la oferta esté por encima de la demanda. Tenemos que tener oferta, ojalá fuese ilimitada, porque el mercado de Estados Unidos de energía sucia da 1.200 gigas al año que hay que reemplazar. Nosotros generamos 20. Un gigante arriba que hay que reemplazarle la energía. Ellos creen que pueden ellos solitos, hasta ahora no han podido. América Latina, América del Sur tiene un potencial de 1.500 gigas, por encima de las 1.200 que consume Estados Unidos. O, en otras palabras, si América del Sur pudiera desarrollar su potencial de energías limpias, podría limpiar la matriz energética del segundo emisor de CO2 del mundo. Imagínense eso. Es decir, la mitad de la crisis climática la podríamos detener. Y entonces, ¿para qué ponerle límites a la oferta de energía limpia de Colombia? Eso no puede ser. La energía limpia de Colombia tiene que reemplazar la energía sucia y abocar los crecimientos hacia el futuro, que no son solo del mercado nacional, sino de todo el potencial de exportación, que solo con el ejemplo de un megadata center en Barranquilla podría ser del 100% de lo que producimos hoy. Entonces, que estas palabras no sean como suele suceder, palabras más, ¿cómo es que dice el vallenato, gobernador? Kerguelen es bueno para el vallenato. Palabras al viento, dice ya la canción. Palabras al viento no puede ser, hermano. Palabras del presidente deben tener una aplicación lo más inmediata posible para que se vuelva realidad lo que estamos diciendo. Bueno, gracias a Celestra por su obra aquí de ingeniería y a todas y todos los asistentes que me han acompañado en el día de hoy. Gracias por hacer parte de la comunidad Magenta Radio. Si te gustó el video, por favor compártelo, comenta y por supuesto darle like. Nos vemos en el siguiente video.